Buena gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Estamos otra vez en el canal, otra vez de nuevo con el panorama semanal. La verdad que la semana anterior hicimos un panorama semanal espectacular que se dio maravillosamente. Y no tengo ni idea cuánto hicimos, no conté, literal no conté cuánto fue el RR que tuvimos esta semana, pero fue brutal. Mi RR personal fue de hecho mucho más explosivo que el RR del grupo al que paso las indicaciones, que tienen el link en la descripción. O sea, es una brutalidad totalmente cómo predijimos lo que iba a pasar, creo que se dice así. Ahora lo van a ver. Observen primero este par, el GBP NZD, que fue el primero en darse, se dio el lunes de hecho. Si no me equivoco, observen lo siguiente, si tengo razón yo, fue el lunes. El lunes, en la madrugada, empezó a ocurrir el panorama. Yo les dije que iba a llegar hasta esta zona y iba a comenzar a caer. De hecho, yo tenía ideal que llegara al 50% de esta mecha, pero observé la reacción en la madrugada. Lo observé en la madrugada de mi país, o sea, a las 2 de la mañana de mi país, del lunes, lo observé. No lo pasé al grupo, sinceramente, porque esa hora es muy poco habitual tomar una entrada o un trade. Yo sí la tomé a nivel personal y fue la entrada que yo tomé a esta altura, que al final dio un 1-4. Les avisé en el grupo que la entrada ya se había dado y que fue brutal, que yo la tomé en la madrugada, fue brutal. Y luego les di una posible reentrada, si no me equivoco fue a esta altura, no revisé sinceramente, lo puse a memoria esto. Que fue más o menos a esta entrada que les dije que tomaran un trade, más o menos así como está. Y lo increíble es que le dije que lo cancelaran porque había liquidez por encima, que era todas estas zonas de acá. Voy a sacar esto, disculpen. Que era todas estas zonas de acá. Tenía todo liquidez. Y dije, no, eso es muy probable que se vuelva hasta la zona de acá para confirmar y después siga. Entonces les dije que no la tomaran. Y miren cómo se dio, ¿no? Qué perfecto que se dio. Esto fue un 1-3. Si ustedes hubiesen tomado esto, ¿no? Cuando yo lo dije, esto los hubiese dejado como brutal. No la voy a tomar en cuenta porque literal les dije que la cancelaran, pero esta sí la voy a tener en cuenta para el RR porque la tomé y está ahí, es perfecta, fue hermosa. Un 1-4 perfecto. Luego, el NZD CAD, les dije que, observen el dibujo que les hice, ¿no? Es que están, o sea, amigo, estoy en mente, esto lo dibujé hace como 2 semanas. Miren cómo subió, cómo se dio la caída perfecta, cómo comenzó a subir otra vez. Y yo acá fue que les dije que tomaran el trade. Se los dije a las 7 de la mañana de mi país, 8 de la mañana de New York. No, al revés. A las 7 de la mañana de mi país, 6 de la mañana de New York. Se me está trancando el pati fuerte. Pero está, miren cómo se dio perfecto, ¿no? Que el precio vino, llegó a la zona, yo se las puse. Entró una vez, 2, 3, 4, 5 veces entró a lo largo del tiempo. Y luego empezó a subir, ya acá cerró la sesión y comenzó el siguiente día. Porque esto lo tomamos la zona del martes y esto fue el miércoles. Y yo les dije literal un rato antes de la noticia que hubo. Les dije, muchachos, estamos a favor de la tendencia, el movimiento se está dando hermoso. No tenemos ningún miedo que tener a la noticia que va a ocurrir. Porque, amigo, eso va a ser masivo para nosotros. Y en el caso de que no, bueno, un SL no le hace mal a nadie. Y miren cómo, ¡puf! Amigo, qué hermosura, oh, un 1-4 hermoso. O sea, súmenle esa al RR de la anterior, que esto fue un 1-4 también, o sea, un 1-8. Luego, esta la tomé yo personalmente, no la puse en el grupo tampoco. ¿Qué pasó? Yo tomé la siguiente entrada. Primero, observé que podía tomarse una entrada más o menos de esta forma para que comenzara a caer. Pero hubo una noticia que lo que hizo fue tirar el precio hacia arriba para confirmar en este bloque de acá. Luego volvió a caer y apoyarse sobre esta zona. Observen cómo generó una zona de estructura avanzada 2. Y yo ya me imaginaba que era muy probable que esto sí continuara cayendo a llenar este imbalance. Entonces lo que hice fue colocar una entrada más o menos en esta zona de acá para que cayera. No la voy a tener en cuenta para el RR tampoco porque como no la pasé al grupo ni nada, no tiene mucho sentido que yo se las pase. En fin, en total el RR entonces ahora va 1-8. Observen esto, amigo. What the fuck. Esta la pasé al grupo y se las mostré que yo tomé esto en el USD CAD. Amigo, observen cómo yo la tomé acá.
O sea, tomé la entrada acá, vino, se estancó, volvió, yo la holdeé, amigo. Y después, ¡pum! Masivo 1.4, o sea, RR 1.12, amigo, 1.12 el RR de esta semana. O sea, es una brutalidad. Y luego, para sumarle al RR, amigo, que yo se los dije en el panorama semanal anterior, que el precio iba a venir a esta zona, y exactamente así como está esta entrada, iba a comenzar a subir. De hecho, yo les puse el TP, opa, disculpen, les puse el TP mucho más arriba, que subiera mucho más. Pero vamos a tener en cuenta hasta donde llegó el precio, que es a un 3.5. O sea que si ya había un RR de un 1 a 12, ahora es un RR de un 1 a 15,5. En cuanto a predicciones, ¿no? No quiere decir que las hayas tomado todas, ¿no? Normalmente un trader no toma todos estos trades, pero en predicción un 1 a 15. Luego, en el euro, esperábamos que se apoyara en esta zona de acá o que subiera hasta acá y comenzara a caer. La realidad es que el lunes comenzó a caer brutalmente, fue espantoso. Luego, yo personalmente, que también lo pasé en el grupo, tomé esta que está acá. Yo la tomé a esta altura de acá. La tomé con este puntaje de acá. Y la tomé hasta más o menos 1.5, que al final la cerré. Ahí, más o menos. Yo tomé este a 1.5. Personalmente la iba a dejar correr, pero me imaginé que el euro tenía que dar un pullback todavía porque la zona todavía no estaba completamente terminada de darse. Entonces la cerré. Como se estaba terminando la sesión, la cerré y esa la evité completamente. Entonces tampoco la vamos a tener en cuenta porque como la cerré antes de tiempo y no dejé que se cumpliera el panorama, porque sinceramente mi panorama era una proyección como esta que se dio, en realidad hasta más arriba de hecho. Y luego lo que hizo fue exactamente lo que esperábamos para la semana anterior. La semana anterior esperábamos que el precio llegara más o menos hacia esta zona y luego comenzara a reaccionar en una caída que nos podríamos montar en el camino. ¿Qué pasó? El precio llegó, comenzó a reaccionar en una caída y ¿qué hizo Nicolás? Obviamente, esto tampoco lo pasé al grupo porque no puedo pasar tantos trades, es anti-trader, valga la gracia. Así que tampoco lo vamos a contar, pero también predije que esto iba a caer así masivamente. Observen cómo cayó, un 1.4. Acá me puede creer el que me quiera creer, tampoco me interesa, pero literal todas estas las cosas las predije antes de que ocurrieran. Y es tipo, what the fuck, bro. Es increíble cómo solo con ver los movimientos del mercado te podés adaptar tanto. Luego, el euro a dólar, nosotros esperábamos que el precio se apoyara en este bloque que está acá, literalmente. De hecho, yo les dije que se apoyara acá y se fuera, pero les dije, tómenlo con pinzas porque no me gusta. Literal, se los dije así y tal cual. Menos mal que les dije que tómenlo con pinzas porque no me gusta. Vino, rompió, ni siquiera es que como que dio confirmación, ¿viste? O sea, observen cómo vino y directamente, pum, rompió la zona y ya se fue. O sea, ni tiempo de querer entrarle. Así que no importó mucho. Luego, ¿qué más? Tenemos acá el euro JPY. No dio lo que queríamos, que en nuestra condición de entrada era que se acumulara liquidez por debajo y luego cayera. Observen cómo el precio. Esperábamos que hiciera eso desde más o menos por acá. Y lo que hizo fue el precio, en vez de empezar a subir y luego caer, fue caer. Cayó, llegó hasta acá, volvió a subir, volvió a caer. Así que esto de acá ni siquiera lo miren porque ni siquiera ya a esta altura, que fue el jueves, ni siquiera estábamos teniendo en cuenta este par por este movimiento que había tenido acá. De todas formas, si lo quieren ver como una posibilidad, observen que ustedes podrían haber hecho esto, ¿no? Llévense la enseñanza. Cuando el precio hizo ese movimiento y se acercó hacia la zona que yo les había dicho, que les había dado, el precio vino, se la llevó puesta, o sea, se llevó liquidez obviamente en el camino y cayó masivamente. Observen que cuando cayó masivamente dejó un bloque, que se ve que fue alguna noticia o algo que tiró un mechazo. Ese bloque se llevó liquidez, hizo una toma de liquidez y fue el que terminó dando la caída masiva. Observen cómo ese bloque se convirtió en una zona de alta probabilidad y el precio vino, la respetó y se fue. Eso es lo que tienen las entradas por confirmación. Obviamente muchas veces te dejan tirado, pero muchas otras veces ocurren estos panoramas masivos que son fáciles de entrar, porque la realidad es que esto era una entrada sencilla. Yo no la tuve en cuenta porque dejé de mirar este par desde prácticamente el lunes. ¿Qué fue? Sí, el lunes. Desde el lunes que dejé de mirarlo. Así que, cada quien podría haberlo hecho como quisiera. Luego acá, US30, hermosa la predicción, amigo. ¿Recuerdan que yo les dije que tenía que romper por debajo de esta línea para luego subir e irse? Miren cómo rompió,
subió hasta la zona que teníamos en un principio marcada de, si no me equivoco, era la de Daily. Y bro, y cayó brutal. Tampoco la voy a contar porque tampoco se las di al grupo. Muchas cosas de las que no le doy al grupo no las cuento porque directamente no eran panoramas claros. ¿A qué me refiero? Esta sí la cuento, a pesar de que el grupo no la pudo tomar. Porque, bueno, estaba ahí, yo se las comenté, se las dije. Esta del US30 directamente ni se las comenté, ocurrió. De hecho, el jueves y el viernes prácticamente no les comenté nada en el grupo porque ya se había dado todo. O sea, literal no había más nada que hacer. Luego acá, nosotros en el EuroCAD, si no me equivoco, déjenme equivocarme, pero si no me equivoco, en el EuroCAD nosotros esperábamos que el precio de hecho llegara hasta una zona de por acá arriba. Una zona de por acá arriba, que nunca llegó, pero que el precio comenzó a caer y al caer llegó a este bloque que si no me equivoco teníamos marcado nosotros, que el precio podía reaccionar. Lo reaccionó de hecho. Y yo predije que cuando llegó a esta zona y comenzó a subir de nuevo, predije que era probable, muy probable, que este bloque de acá fuera de alta probabilidad para continuar la caída. Y tal cual fue, miren cómo se dio, perfecto, o sea, hermoso cómo se dio. Tampoco la cuento porque no la pasé al grupo. En realidad son ese tipo de cosas que viste que las ves en el momento. Por eso no las paso al grupo, porque la veo un momento, digo, oh, sí es interesante, no sé qué. La marco y después la dejo y me olvido completamente de que eso está ahí. Entonces no las paso directamente. Luego acá, lo mismo. Esta predicción fue hermosa, fue mucho mejor de lo que yo esperaba siquiera. Fue el mismo lunes, igual que la del eurodólar. Nosotros teníamos lo siguiente, teníamos que en el GBP/USD nosotros esperábamos que el precio viniera, subiera y cayera. Eso esperábamos nosotros para el GBP/USD. Y como el precio comenzó a dar una posibilidad de montarse a la parte donde retrocede, que era lo que nosotros teníamos marcado esto, donde dio la posibilidad de montarse a la parte que retrocede, yo tomé en cuenta esa posibilidad y lo hice. Lo ideal era que se llevara toda esta liquidez y era lo que estábamos buscando, vender por debajo de esa liquidez. Cosa que no hizo hasta el viernes, observen. Pero esta fue muy buena porque también se las mostré en el grupo. Y literal esa se dio perfecta porque esta no fue como la del euro. Esta no dio indicios de tener que continuar cayendo. Entonces fue posible dejarla correr. Y observen cómo yo la tomé, de hecho acá, la tomé el lunes a esta altura, donde apenas se generó el movimiento. Y observen cómo la tuve que dejar correr, de hecho me volvió... Si yo hubiese puesto break-even acá, me sacaba, me pelaba para el diablo. Y continuó su camino fuertemente. Si yo hubiese dejado correr con la noticia y todo, o sea, esto hubiese sido un... ¿Cuánto es esto? Un 1.5, eso es una barbaridad. Igual está, mi panorama era de un 1.3, pero está, o sea, un 1.3 es una brutalidad. No sé ni cuánto vamos ya de risk reward. Acá que fue un 1.4, acá fue un 1.4, es un 1.8, acá que fue un 1.12, un 1.15,5, un 1.15,5 dije yo, 1.15,5, 1.15,5, 1.18,5. Después esta nos dejó totalmente tirados, nada que decir. 1.18,5, ahí esta ni siquiera llegó, todavía estamos esperando tacón para acá. Que está recontra estancado fuerte. Pero bueno, mi gente, el RR de la semana fue de 1 a 18,5. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Yo, ni en la mía, boludo, ni en la mía. No he tenido una semana tan positiva en meses en cuanto a predicciones. Bueno, convengamos que tampoco es como que yo haya operado tantos pares a la vez nunca antes, ¿no? Es mi primera vez operando todo a favor de la tendencia y todo pares diferentes, pero es una brutalidad. O sea, un 1 a 18,5, gente. Háganse la idea que hacer eso arriesgando un 0,5% es un 9,25%. O sea, es brutal lo que se puede hacer. O sea, en una semana podrías haber pasado la fase de la prueba de fondeo. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Obviamente tendrías que entrarla todo, cosa que ningún plan de trading con 2 dedos de frente podría darte. Pero en cuanto a predicción, en cuanto a lo que dijimos que iba a pasar y las oportunidades que hubieron, si a vos no te gustaba una y veías la otra, amigo, tuviste muchas chances. O sea, imaginen que yo estoy diciendo un 1 a 18,5 porque no estoy contando las que yo predije a nivel personal que no estuvieron en el panorama semanal. O sea,
Entiendan que hasta hubieron muchas más oportunidades. Se ha estado comportando muy maravilloso el mercado últimamente y puede que sea que esté compensando lo que ocurrió a principio del año, que estuvo desastroso. Pero está brutal, brutal. Nos vemos ahora con la predicción para los pares de esta semana que viene y vamos a ver cómo sale. Ojalá y continuemos así. Ya vamos en una consecución de 3 semanas de victorias, si no me equivoco. O sea, una 3-week win streak. O sea, brutal. Bueno, mi gente, estamos de regreso otra vez y la verdad que tengo que admitir que hay varios pares que están por ocurrir, pero de todas formas creo que hay que tener mucho cuidado. Hay algunos que están hermosos y otros que no tanto. Vamos con el GBP NZD. ¿Qué pasa con el GBP NZD? Nosotros habíamos predicho la semana pasada que iba a comenzar esta caída, fue lo que tomamos de hecho, y podríamos abusarnos un poquito más de esta caída si el precio volviera a llegar hasta esta zona y ahora comenzáramos a caer otra vez. Podríamos, pero la veo difícil. Si esto ya se lleva esta liquidez de acá, olvídense completamente de esta zona, ya la invalida. Entonces, si llega a llevarse la liquidez antes de llegar a esa zona, queda completamente invalidada. Y es una zona muy alto riesgo por la cantidad de liquidez que dejó por encima. Así que yo la tomaría con pinzas esta del GBP NZ dólar. NZD CAD, otra vez, otra más que nos podríamos abusar en el camino. Ya la semana pasada le tomamos provecho y otra vez podría ocurrir con esta zona que está acá, tomar una compra a partir de este punto e irnos mínimamente a buscar este bloque que está acá arriba. De nuevo, alto riesgo porque ya estaríamos abusándonos un poco del par, pero bueno, mientras sea siguiendo la tendencia, mientras sea siguiendo montando hacia donde van las olas, no va a haber ningún problema, o sea, el riesgo obviamente se reduce. Luego en el USD CAD lo mismo, otra vez montarnos en una ola a favor, que sería en el bloque que generó el movimiento este masivo. Esta, de las tres, esta es la que menos me gusta particularmente, así que tómenlas con pinzas a las tres y esta sobre todo. Luego en el euro dólar, luego de que rompió masivamente, continuamos en una tendencia bajista, tenemos varias opciones. Tenemos primero esta zona de acá, que es una estructura de mercado avanzada 2, a la caída. Si llega, confirma, vendes, sencillo. Lo más probable es que no confirme en esta zona y venga a buscar una zona más acá arriba, que es el 50% de la mecha diaria. Y hay un bloque de 1 hora que confirma además. Así que bueno, si llega hasta esta zona es más factible que le entres tranquilazo. Luego en el euro AU dólar vamos a esperar a que rompa esta zona masiva. Y si la rompe, porque es una zona masiva, lo que significa que es de mayor importancia, si la rompe ya sabemos que probablemente deje estructura de mercado avanzados. Y al momento que dejó estructura de mercado avanzados, ¡pum!, le entraste a la caída. Bien, el EuroCAD. EuroCAD, mismo panorama que en el euro dólar estadounidense. Tenemos que al 50% del bloque diario tenemos una zona en baja temporalidad y tenemos una estructura de mercado avanzada más cercana al punto. La realidad es sencilla, en el EuroCAD como en el eurodólar, si el precio llega a esta zona y respeta, va a respetar en ambas acá, y si no, va a respetar en ambas en el bloque de arriba. Es tan sencillo como eso. El AU dólar, tenemos que nosotros estábamos buscando una compra al 50% de esta zona que tenemos acá, lo que significa que es muy probable que tengamos dirección hacia ese punto. Como tenemos de atractor esta zona de acá y tenemos que se llevó liquidez anterior a la hora de haber ejecutado la noticia el otro día, hay una alta probabilidad que el precio ahora se devuelva para llevarse toda esta liquidez por debajo que hay y salir de esta acumulación que ha tenido durante mucho tiempo. Es un panorama factible, ¿por qué? Porque se condiciona con otros pares como lo es el euro dólar, el NZ dólar, el GBP dólar, que suelen moverse muy similares. Entonces, si vos tenés una clara tendencia bajista en varios de esos pares, es muy habitual verla muy clara en los pares relacionados, ¿no? Entonces se puede tomar en cuenta eso como una posibilidad. Es pequeña, pero es una posibilidad. Luego el NZD franco suizo vino, se llevó liquidez anterior, se apoyó en el punto de entrada que estaba acá, comenzó a caer, dio el rompimiento y ahora nos dejó una zona para posible entrada. ¿Qué pasa? Factores a tener en cuenta. La probabilidad de que el precio haga este retroceso masivo puede que no lo haga o puede que tarde más de una semana en hacerlo. Entonces,
deberíamos esperar a ver qué hace el precio en particular acá. Yo personalmente esperaría que llegue mínimo al 50% para pensar en tomar una decisión. Miren, lo voy a poner en la parte superior porque está hermoso, amigo. Acá el oro está hermoso. El panorama que dejó, sobre todo en diario, es brutal. Miren cómo vino, rompió masivamente. O sea, es que llegue a esa zona y vender instantáneo. O sea, está hermoso este panorama. Encima tiene liquidez por debajo. Es brutal. Lo único que tiene como que en contra de esto es que el oro ha estado subiendo por mucho tiempo. Pero miren este imbalance. O sea, está ideal. Es una zona que si le pegan el batazo y se va para abajo, o sea, va a ser brutal. De verdad que va a ser brutal. Entonces es la que más me gusta. De hecho, otra entrada que me puede gustar mucho es que haga este movimiento y al sobrepasar esta línea negra que yo marqué acá, dé otro movimiento y continuar cayendo. O sea, hay dos posibilidades de entrada súper masivas. Si quieren una confirmación más grande, esperen a la segunda entrada, que es cuando se genera por debajo de esta línea. Pero si quieren entrar por riesgo, esta es ideal. Luego estábamos en el Euro NZ. Euro NZ, lo mismo que en el NZ dólar franco suizo. Tenemos un movimiento masivo que tenemos que esperar que retroceda. Pero ¿qué pasa? La diferencia entre estos dos es que este estaba en una zona súper masiva, en una zona, digamos, que era probable que se empezara a devolver hacia arriba, pero lo que hizo fue penetrar y hay mucha liquidez por debajo e imbalance. Y como es de una zona masiva, podríamos tener en cuenta lo siguiente. Observen cómo el precio antes de romper esa zona masiva generó un retroceso, otro rompimiento y se empezó a apoyar. Ya llegó, de hecho, si nosotros nos miramos en el Fibonacci, llegó, déjenme ver un segundo. Llegó de hecho hasta el 61.8 prácticamente, el 78.6 también, y comenzó a moverse hacia abajo dejando liquidez. Hay dos opciones, y esto estoy hablando de que cuando vean este video prácticamente ya es para activar este trade, así que si están viendo este video y observan que ya está para activarse, denle porque esto se va. Es muy probable que el precio, opción 1, vámonos a una hora para que se entienda mejor. Opción 1, se apoya en este bloque de una hora que está acá y se vaya. O opción 2, suba un poquito, se apoye acá y se vaya. Que puede que no, sí, puede que no, pero está muy lindo para que se vaya. Por la liquidez que hay por debajo, la zona que rompió, o sea, está muy brutal. Así que este trade es prácticamente para activarlo cuando vean el video. De todas maneras, el que más me gusta hoy día es el del oro. El Eurochief, franco suizo, perdón. Tenemos que esperar a que suba hasta acá, así que hasta que llegue hasta ahí. De todas formas te tengo que mostrar porque está ideal, pero tiene que llegar hasta ahí. Así que sigan esperando. Luego el dólar franco suizo, lo mismo. Lo mismo, hay que esperar que suba hasta allá arriba, masivamente. Pero está hermoso. Si no se lleva toda esta liquidez antes, si llega hasta ahí, está masivo. Y el GBP-CAD, que también lo lleva. Esto lo predijimos hace como 2 semanas, si no me equivoco. A ver cuándo rompió acá. Viernes 31. 2 semanas, amigo. What the fuck. Literal, fue a principio de mes que rompió y estamos esperando que llegue a esta zona para comprar. Así que, lo mismo. Si confirma, si da una confirmación acá, como siempre, da una confirmación. Pum, nos montamos y nos fuimos. Y nada más, mi gente. Eso es lo del día de hoy. La que más me gusta para esta semana, increíblemente, aunque no lo parezca, es solamente el oro. El resto las tengo que tomar con pinzas y ver cómo evoluciona el panorama en la semana. Recuerden que yo siempre les aviso todo en el grupo, tienen el link en la descripción para entrar. Y bueno, y veremos qué sucede, porque la realidad es que la semana va a desarrollar mejor los panoramas que he brindado. De eso estoy seguro. ¿Verdad? No siempre va a estar súper claro de domingo a predecir, ¿no? Pero ahí la vamos a ir pisteando como de costumbre. Bueno, gente, nos vemos, cuídense y nos vemos con los panoramas semanales de la semana siguiente.